Ok. Y por favor me indican cuando estén viendo mi cuaderno, por favor. Listo, profe. Gracias. Vamos a ver, chicos, vamos a continuar con la materia y la siguiente gran área, después de haber visto, digamos, los principales conceptos del equilibrio, va a ser referente. Recuerden, quiero por cierto, antes de esto, recordarles que por favor estudien lo que era el principio de Le Chatelier, que era simplemente cómo se afectaba el equilibrio y cómo una variable podía afectar el equilibrio y cómo hacía el mismo sistema para recomponer ese equilibrio, ¿ok? Simplemente se los dejo ahí para que por favor no lo olviden. Pero en el momento que estábamos viendo equilibrio, veíamos que, por ejemplo, un sistema reversible en el cual tenemos, por ejemplo, un desplazamiento entre un lado y el otro, entre reactivos y productos, también se puede dar entre distintas fases, por ejemplo, entre agua líquida y agua sólida, o agua líquida y agua vapor en el proceso de condensación, de sublimación, de evaporación, de fusión, en estos cambios de estado que si ustedes recuerdan eran los principales ejemplos cuando indicábamos los casos de procesos reversibles, que decíamos a 0 grados y una atmósfera de presión, pues tenemos un equilibrio entre el agua sólida y el agua líquida, por ejemplo. ¿Qué me lleva todo esto? Que vamos a estudiar a partir de ahora y probablemente esta y la próxima semana lo que son las transición de fases. Descripción cualitativa de transición de fases o fases en transición. Transición entre fases. ¿Ok? Cuando hablamos de una fase, chicos, una fase es cuando algo tiene una composición uniforme. ¿Ok? Me refiero, ¿qué es una fase? La fase líquida, la fase sólida, la fase gaseosa. La composición química es uniforme en ese proceso. Vamos a intentar comprender estos procesos a partir de la termodinámica, de lo que hemos ya aprendido de termo. Particularmente con el potencial químico, sobre todo en sistemas abiertos. Sabemos que la diferencia del potencial químico es igual a menos S de T más V de P. ¿Ok? Vean que es interesante. En el caso de la entropía, vean que por el concepto, la entropía siempre va a ser negativa, por el menos de la fórmula, me refiero. Este término menos va a ser siempre negativo. Entonces, el delta mu, al ser siempre negativo por la fórmula, en un proceso a presión constante, el delta mu disminuye al aumentar la temperatura. Hasta ahí, digamos que tenemos todo claro, porque vean, la definición de la fórmula, una de las pilares de la termodinámica, pues es esta formulita. Por la misma definición, la entropía tiene un término negativo. Si el proceso fuera a presión constante, entonces cualquier aumento de la temperatura hace que disminuya el potencial químico. Y disminuir el potencial químico, pues hasta cierto punto es bueno porque lo hacemos negativo. Y si ustedes recuerdan, un potencial químico negativo o un delta G negativo es de un proceso espontáneo e irreversible. ¿Ok? Caso contrario sucedería con la presión. Por ejemplo, si tuviéramos un proceso a temperatura constante, al aumentar la presión, aumenta el potencial químico. ¿Ok? Eso para que lo tengamos en cuenta son conceptos que podemos extraer de esta fórmula. ¿Ok? Voy a colocar los elementales. AdP igual 0, un aumento en la temperatura disminuye mu. Pero si fuera AdT igual 0, un aumento en la presión aumenta
mu. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? Normalmente los volúmenes en el caso de fases condensadas, para fases condensadas, o sea, líquidas y sólidas, ya lo habíamos visto, que en una fase condensada los volúmenes no cambian. Entonces, de hecho, los voy a poner así, chicos. Vean, puse unas rayitas aquí que se llaman entropías posmolares, o sea, por mol de sustancia, y el volumen molar. Esos volúmenes son relativamente pequeños. ¿Ok? Obviamente relativamente pequeños si los comparo con una fase gaseosa. Lo que estoy haciendo, chicos, es tratar de formar el escenario de la película que vamos a ver, de lo que vamos a ir haciendo en estos días. Entonces, al ir armando este armatoste, estas bases, pues vamos a sacar conceptos que hemos ido estado viendo. Entonces, en fases condensadas, estos volúmenes son relativamente pequeños, los volúmenes molares, sobre todo pensando si los comparo con el caso de los gases, que los volúmenes son sumamente grandes. Entonces, en el caso de sólidos y líquidos, ¿qué sucede con esto? ¿Qué consecuencia tiene? Que entonces G o mu se incrementan lentamente. Mu se incrementa lentamente al aumentar la presión. O sea, ya sabemos que se va a aumentar, pero en el caso de las fases condensadas, sólidos y líquidos, pues ese incremento no es tan significativo. Entonces, vamos a ir viendo. Pensemos, vamos a hacer un ejemplo a partir de una cuestión teórica. Tenemos dos fases sólidas. Vamos a poner aquí, se tienen dos fases sólidas. Cuando me refiero a dos fases sólidas, podemos pensar, digamos, el hierro tiene varios tipos de fases, que son también los que me acuerdo. El carbono tiene varios tipos de fases. Dos fases, en este caso, A y B. ¿Ok? Son dos fases sólidas, cada uno con distinta estructura cristalina. Con distintas estructura cristalina. Por ejemplo, carbono grafito y carbono diamante. ¿Ok? Pensemos que en este caso el potencial de B es mayor que el potencial de A. Si el potencial de B es mayor que el de A, vean que entonces en ese caso A, vamos a decir que A es termodinámicamente estable. Termodinámicamente estable. ¿Qué quiero decir? Vean que si este potencial químico de B es más grande que el de A, en el término, o sea, potencial químico de A puede ser negativo. Recuerden que entre más pequeño, entre más vayan los negativos, más estable es, más irreversible y más espontáneo es. En esos casos, yo digo que una de las fases es termodinámicamente estable y se forma espontáneamente. ¿Ok? En esos casos que se forma espontáneamente. Nos vamos a dar cuenta que a la otra fase le vamos a llamar una fase metaestable, porque no es termodinámicamente favorecida, pero ya vamos a ver un poquito más de esto. Lo importante es darnos cuenta que si tuviéramos esas dos fases y una es más grande que la otra, el potencial químico o el delta G, que es lo mismo, pues el que tenga el menor, más negativo, va a ser el que se va a formar espontáneamente. Y por tanto le llamamos que es termodinámicamente estable. ¿Qué sucede en el caso de que fueran iguales? Si los potenciales químicos de las dos fases fueran exactamente igual, estaríamos en una transición entre fases. Una transición entre fases. Y en este caso, lo que tendríamos es un delta mu o un delta G
para recordarlo, igual a 0. Estamos en un equilibrio. Y prácticamente pues yo podría calcular el momento, la temperatura incluso en el equilibrio, aplicando, digamos, la formulita de Gibbs, delta G igual delta H menos T sub 0 delta S. Cuando me refiero a T sub 0 es la temperatura en la que se da la transición. Entonces vean que yo podría poner aquí, este T sub 0, perdón, es donde se da, ay, perdón, esta es la temperatura transición. Es decir, la temperatura de fusión, la temperatura de ebullición, de sublimación, cualquiera de esas. ¿Ok? Ahora, vamos a ver. ¿Qué sucede? Tenemos dos tipos de transiciones. Cuando se da una transición entre una fase y otra, en que estamos en un equilibrio, pueden ser transiciones endotérmicas o exotérmicas. Transiciones endotérmicas, en el cual, por ejemplo, pues el delta H es positivo, el delta S es positivo, ¿ok? El sistema se vuelve, pues obviamente, más desordenado, pierde más grados de libertad. En el caso de la transición exotérmica, transiciones exotérmicas, pues la gran importancia es que pues libera energía. Pero vamos a hacerlo ahora, vamos a analizarlo con una gráfica, para que vean esto que estoy explicando. Voy a intentar hacer una grafiquita, vamos a hacerla por aquí, eje de las X, y eje de las Y. ¿Ok? En este caso, en el eje de las X voy a poner la temperatura en Kelvin y el potencial químico en el Y, en julios sobre mol. Julios. Ay, qué feo me queda, perdón chicos. En joules mol a la -1. Ok. Y va a pasar lo siguiente. Voy a poner las dos fases. Vamos a poner una que sea así. Ajá. Voy a poner esta de esta manera. Ok. Y la otra la voy a poner así. Y la voy a hacer con puntos. Ok. Tenemos ahí esas dos curvas. ¿A qué corresponde cada una? La verde es el potencial del A y la azul el potencial de B. Ok, vean qué interesante. Tenemos una temperatura, por cierto. La voy a poner aquí, que es donde se cruzan. Esta temperatura es la temperatura de transición. Ok. La T sub 0. Vean qué interesante. En este caso, chicos, lo primero que quiero que nos quede claro es que para este vamos a suponer que la entropía de B es mayor que la entropía de A. ¿Ok? La entropía de B es mayor que la entropía de A. Ahora, analicémosla con la temperatura. Quiero que aprendamos a analizar estas gráficas. A altas temperaturas, ¿cuál es la fase estable? Si ustedes se dan cuenta, a altas temperaturas, la fase estable sería B, porque vean que es más negativa. Si yo agarrara, por ejemplo, un punto de B a esa misma temperatura y un punto de A a la temperatura, pues obviamente yo quisiera que sea más negativo, más bajo el valor de mu. Entonces vean que en esa gráfica
considerando que la entropía de B es mayor que la de A, por eso la pendiente es más pronunciada, entonces yo tengo que a altas temperaturas B es la fase estable. A bajas y a la otra le llamamos, entonces A es una fase metaestable. Véanlo por el contrario, a bajas temperaturas vean cómo cambia. Digamos, si yo agarro por esto donde tengo ahorita el mouse, a la misma temperatura es más bajo el potencial de A que el de B. Como es más bajo, entonces A es la fase estable. Y a la otra le llamo B, es una fase metaestable. Cuando me refiero a una fase metaestable, chicos, quiere decir que probablemente en esas condiciones ella no quiere estar de la manera en la que está o quisiera convertirse, está bastante, un estado metastable es algo que no ha alcanzado lo que verdaderamente quiere, ¿ok? Entonces, ¿para qué es importante esto? Porque conforme vayamos avanzando y veamos ejemplos más prácticos, hay casos de la vida cotidiana, sobre todo a nivel industrial, en los cuales quisiéramos que nuestra fase, nuestro sistema, esté en una fase estable. Y para que esté en una fase estable, necesito, por ejemplo, en este caso, qué sé yo quiero que se forme B. Entonces, yo sé que para que se forme B, yo necesito que se forme de manera espontánea, yo quiero aumentar la temperatura. Pero vean qué interesante, qué sé yo, ustedes están pensando en A, pero en el momento que elevan la temperatura, A ya no es la que se va a formar espontáneamente, se va a formar espontáneamente B. Ahora, recuerden, la única diferencia entre A y B es la composición, o sea, puede ser una sólida, otra líquida. Piensen en el carbono grafito y el carbono diamante, que son el mismo carbono, solo que sus estructuras cristalinas son diferentes, ¿ok? Y podemos convertir uno en otro, pero dependiendo las circunstancias en las que estemos. Por favor, ¿me están entendiendo la idea, chicos? Es por Sí, lo menos, profe. ok, es ir captando, es un sentido, tiene bastante sentido. Cuando uno ya lo va sentando con calma y lo va revisando, pues lo que estoy diciendo no tiene no es ninguna estupidez. Hagamos otra gráfica para comprender esto ahora con la otra variable, porque vean que hicimos ahora, estábamos utilizando esta ecuación. En el caso de abajo, yo estoy viendo que la entropía de B era mayor que la de A. Por eso la pendiente es más pronunciada de B. Pero vean que la otra variable que afecta directamente al potencial es el volumen. Entonces vamos a hacer una en la que analicemos el volumen. En este caso voy a graficar la presión, porque recuerden, otra vez voy arriba, que si fuera temperatura constante, lo que cambia es la presión. Entonces voy a tener aquí la presión en bar. Recuerden que el bar es como la unidad estándar y el potencial químico en el Y, en joules, mola la menos 1. Y ahora lo voy a hacer, voy a hacer los dos dibujitos de A y de B. ¿Qué sé yo? Voy a poner esta por acá y la voy a hacer así. Y voy a hacer otra que digamos salga de aquí. Voy a hacerla así. ¿Ok? Ahí tengo las dos. La del azul es la de B, para mantener los mismos colores. Y la verde es la del potencial de A. En este caso, chicos, viendo estas gráficas,
¿cuál tendría el volumen molar mayor, A o B? ¿Cuál tendría? Vean que en el caso anterior trabajábamos con presión constante, por lo tanto nada más la primera parte de la ecuación. Ahora estamos con la segunda parte de la ecuación, es decir, voy a volver a copiarla abajo para que nos quede más claro. Pa, copiar y voy a bajar y la voy a pegar aquí. Tenemos la formulita y las dos gráficas. En el caso de la gráfica de arriba, la temperatura, estábamos considerando un proceso a presión constante, solo cambia la temperatura. Y estoy suponiendo que la entropía de B es mayor que la entropía de A, por lo que la pendiente de B es más pronunciada. Ahora, mi pregunta es, chicos, en este caso, con esas dos gráficas, ¿cuál volumen es mayor, el de A o el de B? Considerando que el proceso es a temperatura constante. En este caso, como se dan cuenta, la pendiente de A es más pronunciada que la de B. Entonces, esto quiere decir que el volumen de A es mayor que el volumen de B. Eso hace que la pendiente sea más pronunciada. Pero vamos a entender ahora los comportamientos de estabilidad. Voy a poner eso que me estorba un poquito la ecuación. La voy a poner por aquí. Mejor por aquí. Analicemos esta gráfica, chicos. En el caso de la presión, a bajas presiones, ¿cuál sería la fase estable? A bajas presiones. Si nos damos cuenta, a bajas presiones, claramente A es la fase estable, porque vean que los valores de mu son más bajos, más negativos. Entonces yo puedo decir, donde lo coloco a bajas presiones, A es la fase estable. B sería una fase metaestable a bajas presiones. En cambio, a altas presiones, B es la fase estable. Esto es sumamente interesante porque entonces un cambio de condiciones puede cambiarme la situación de estabilidad. Y recuerden que estamos hablando de termodinámicamente estable, estabilidad termodinámica. ¿A qué nos referimos con estabilidad termodinámica? A que se forme espontáneamente. A eso nos referimos cuando hablamos de estabilidad en estos casos, a que se forme espontáneamente. Luego vamos a ver, porque recuerden que el curso se llama termodinámica y cinética ambiental, que así como hay fases termodinámicamente estables, va a haber también fases cinéticamente estables. Y ahí vamos a introducir otra variable adicional cuando veamos la parte de cinética. Pero por el momento, en estos diagramas de fases, cuando hablamos de estabilidad, nos estamos refiriendo a procesos termodinámicos de espontaneidad, la estabilidad. Por ejemplo, un caso de este que estoy mostrando en la gráfica de la presión es el sistema diamante-grafito. Esto es bastante interesante porque a bajas presiones es el grafito la fase estable. A bajas presiones el grafito es la fase estable. Es uno de los casos en los que se da una situación como la gráfica que les estoy poniendo, grafito diamante, que parece mentira. Entonces, si yo tuviera bajas presiones, el grafito va a ser el que se va a formar más espontáneamente y el diamante no. Para el diamante necesitaríamos altas presiones. Esto es bastante interesante. ¿Ok? Voy a continuar. Esperen que voy a prender la luz, chicos, porque no veo, ya se oscureció todo. Un momento. En este caso, ya está. Y dijo Dios, hágase la luz. Vean que hemos visto dos casos muy interesantes de cómo varían las condiciones de estabilidad en fases. Por ejemplo, cuando la potencial de B
es mayor que el potencial de A, yo puedo decir que si el potencial de B es mayor que el potencial de A, la reacción B para dar A es espontánea. Porque vean que el potencial químico de A es negativo o más bajo. Entonces, esta reacción sería espontánea. En este caso, yo hablo que B, pero digamos, voy a decir que digamos, es una transición muy lenta. Es una transición, voy a decir eso. Una transición muy lenta. En estos casos, yo digo que B es una fase metaestable, otra vez, o voy a llamar B es una fase metaestable o cinéticamente estable. Lo voy a dejar por aquí ya mencionado, cinéticamente estable. ¿Qué quiero mencionarles con esto, chicos? De algo termodinámicamente estable y algo cinéticamente estable. Cuando empiecen a escuchar en un futuro profesional que trabajen en una parte más de investigación y alguien les hable de un control cinético, va más referente al tiempo, que algo sea más lento o más rápido. Cuando es algo de control termodinámico, entonces hablamos de que se forme o no espontáneamente. ¿Ok? Nuevamente, uno de estos estados metaestables, otra vez es el sistema diamante-grafito. Por ejemplo, voy a poner el caso, a 298.15 Kelvin y un bar, en estas condiciones, el mu del grafito es menor que el mu del diamante. Vean qué interesante. Entonces, a 298 y un bar, lo que se formaría espontáneamente es el grafito. ¿Ok? Grafito sería la fase estable. El diamante sería la fase metaestable o cinéticamente estable. ¿Ok? Esto para ponerles un caso de algo real, para que analicemos nada más ahorita, argumentemos cualitativamente, no estamos haciendo ningún cálculo, chicos, ni un solo cálculo, es solamente comprender conceptos. Normalmente, por cierto, esto es muy habitual, a bajas temperaturas, los sólidos son las fases termodinámicamente estables. Termodinámicamente estables. Tiene hasta cierto punto sentido. O sea, el mu del sólido, por ejemplo, comparado con el del líquido. El mu del sólido casi siempre a bajas temperaturas es menor que el del líquido, que tiene bastante sentido, porque si estamos a bajas temperaturas, pues el movimiento de las partículas es más bajo, la energía cinética de esas partículas es más baja y por tanto va a ser una mayor tendencia a que espontáneamente se forme algo sólido a algo líquido, ¿verdad? Pues tiene todo el sentido. En el momento en que se igualen, si yo por ejemplo llego y me encuentro que el mu del sólido es igual al mu del líquido, pues ya lo mencionábamos arriba. Cuando se da esto es el punto de congelación. El punto de congelación o punto de fusión. Un dato curioso, chicos, ahora que estamos hablando de puntos de congelación, muchas veces la gente confunde cuando va leyendo en la literatura, en los libros de texto, cuando hablan de punto de fusión normal y estándar, condiciones estándar y condiciones normal. Es muy curioso, la única diferencia, chicos, es que cuando les hablan de condiciones normales, la presión es de una atmósfera. Cuando hablamos de condiciones estándar, es un bar. Es un detalle muy, muy insignificante y a veces se contradicen mucho en los textos para que lo tengan en cuenta.
La gran diferencia entre condiciones, por ejemplo, en el punto de fusión, un punto de congelación o de fusión normal es a 1 atmósfera, estándar a 1 bar. Es muy pequeño porque acuérdense que 1 bar es prácticamente 1 atmósfera, no es igual, pero la diferencia entre uno y otro es muy, muy, muy pequeñita. ¿Ok? Vamos a continuar. Ahora, vean algo muy interesante. Vamos a empezar a cambiar a algo más, que a veces es como más fantasioso, pero se puede hacer. Es posible llevar las fases sólidas y líquidas, las fases sólida y líquida, al equilibrio a temperaturas por debajo de sus puntos de fusión. Vean qué interesante la pregunta, lo voy a hacer en forma de pregunta. ¿Qué creen ustedes? Yo podría pasar la fase sólida y líquida a un equilibrio a temperaturas por debajo de sus puntos de fusión. ¿Qué creerían ustedes, chicos? En otras palabras, ¿podría yo llegar a un punto de congelación de agua y hielo por debajo de 0 grados? ¿Qué creen ustedes? ¿Dirían que sí o que no? A su primera impresión, chicos. Yo diría que tal vez. Ok, muy bien. ¿Alguien más que opine? Es decir, Yo puedo diría llegar. que sí, porque también está la variable presión. Efectivamente, y ahí está la idea. Y es muy interesante porque cualquier persona, usted le llega y les dice, ¿cómo es posible que yo, por ejemplo, pónganse a pensar ustedes, lo que vamos a hacer, y de hecho la respuesta la dio, ¿fuiste vos, Litzy? O no sé quién fue la que habló de la presión. Brittany. Brittany, gracias. Brittany. En el caso de lo que estamos comentando, claro, si yo incremento la presión, esa otra variable, vean que no solamente tenemos la temperatura, sino la variable presión. Si yo incremento la presión, y vamos a hacer cálculos de esto, es posible, digamos, que yo llegue a fusionar el agua a -7. Estoy inventando el número. Vean qué interesante, porque estoy viendo que a -7 grados Celsius todavía tengo hielo y agua, las dos. Y uno se pone a pensar en los conceptos generales, uno dice, qué raro, ¿cómo voy a tener agua líquida a -7 si el punto de congelación era 0? Sí, pero estamos trabajando a cambios de presión importantes. Esto pónganse a pensar, chicos, el alcance de estos conceptos que ahorita estamos viendo, los muy teóricos, a nivel empresarial, a nivel de una industria. Tal vez yo puedo pasar esto por un motivo u otro, convertir una fase en otra sin incrementos de presión. Ahora, argumentos que ya hemos hablado, por ejemplo, con las charlas de Susan y de Litzy, y lo que hemos visto en el resto del curso, incrementar la presión tiene costos energéticos muy grandes, porque hacer un incremento de presión es un costo energético grande, o sea, tengo que forzar a mi sistema, estoy forzándolo, afectándolo, y más si es un equilibrio, ¿ok? Entonces son un montón de variables que tenemos que siempre considerar. Vean un caso, voy a poner dos casos muy interesantes de esto. Por ejemplo, a temperaturas por debajo de la temperatura de fusión, perdón, pero la clase de hoy va a ser un poquito más teórica, pero sí quiero tener bien los fundamentos. A temperaturas por debajo de la temperatura de fusión o de congelación, pues yo tengo que el mío sólido, ya lo habíamos dicho antes, va a ser menor que el del líquido. O sea, por debajo de la temperatura de fusión, por debajo de 0, perdón chicos, lo que tengo es hielo, algo sólido. Entonces, en el caso que se dé esto, mu sólido, voy a intentar que se alcance el equilibrio.
Ya yo sé que en muchos casos a temperaturas por debajo, pues va a pasar esto. Entonces, en estos casos, el mu del sólido necesitará incrementarse más rápidamente con la presión. Porque yo quiero igualarlos rápidamente con un cambio en la presión. Porque, ¿qué necesito yo? Se necesita que el volumen molar del sólido sea mayor que el volumen molar del líquido. Ya lo vamos a ver en una gráfica. Vean, por ejemplo, este caso que voy a hacer. Voy a hacer la gráfica. Siempre me gusta más hacerlas que poner copy-paste, pero tiene el costo que pago es el tiempo, pero bueno. ¿Qué voy a graficar? Tengo el potencial químico y la presión. Porque lo que quiero es analizar estos casos que quiero trabajar con la presión para que se equilibren. Pero voy a ponerles un caso, el caso del aluminio. Es un caso muy, muy interesante. Otra vez la gráfica. Yo para así, qué sé yo. Tengo aquí uno y otro lo tengo aquí. Vean estos. Tengo, este es el mu del aluminio sólido y el verde es el mu del aluminio líquido. Tengo aluminio sólido y aluminio líquido. Vean qué interesante. Para el caso de esa situación que estamos viendo, lo primero es que yo sé que la densidad del aluminio sólido es mayor que la densidad del líquido, en el caso del aluminio. Por lo tanto, ya por obvias razones, entonces el volumen es diferente. El volumen molar del líquido es mayor que el del sólido. Pero vean lo que yo puse arriba. Yo necesito que el volumen del sólido sea mayor que el volumen del líquido. Entonces, como el volumen del líquido es mayor que el volumen del sólido, pensemos en la gráfica que habíamos visto antes, estas, de cómo varían con la presión. Como el volumen del líquido es mayor que el del sólido, vean cómo se incrementa más rápido. La curva verde va subiendo más rápidamente que la azul. Entonces, esas dos líneas nunca se van a cortar. Los potenciales químicos nunca serán iguales. Esto implica que entonces los potenciales químicos de aluminio líquido y aluminio sólido nunca serán iguales. ¿Y eso qué implica? Que yo no voy a poder fusionar el aluminio a temperaturas por debajo de su punto de fusión normal, incrementando la presión. Conclusión de este caso, no se puede fusionar aluminio a temperaturas por debajo de su punto de ebullición normal. Perdón, de su punto de fusión. De su punto de fusión normal o estándar. Al incrementar la presión. O sea, en este caso no podemos hacer el truco. No podemos llegar a decir, ah, mira, porque la justificación que daba Brigitte era válida.
Es decir, es posible que las fases estén en equilibrio por debajo del punto de fusión, porque hay que trabajar con la presión. Pero vean este caso, en el caso del aluminio, donde la densidad del sólido es mayor que la del líquido y por tanto el volumen del líquido molar es mayor que el del sólido, como el volumen molar es más grande, pues la pendiente del líquido va a aumentar más rápidamente. Entonces, las dos van a seguir subiendo. Si yo aumento la presión, sigue subiendo, pero nunca van a chocar, nunca se van a cruzar las curvas. Entonces, yo no puedo hacer el aluminio eso. Si el aluminio, no me acuerdo, voy a buscarlo un momento. Una buena pregunta. Temperatura de fusión del aluminio. Temperatura, fusión, aluminio. La temperatura de fusión del aluminio, y ahora se me quedó, listo, es de 660 grados Celsius. O sea, a 660 yo puedo convertir el aluminio líquido en aluminio sólido, o viceversa. Estamos en equilibrio ahí. Por debajo ya no lo puedo hacer, incrementando la presión. O sea, un incremento de la presión no va a cambiarme eso. Solamente a esa temperatura se va a dar el equilibrio sólido-líquido. Ahora vamos a poner un caso más bonito, el caso en el que sí. Y el mejor caso en el que sí se puede es el del agua. Para el caso del agua, parece mentira, para el caso del agua, el volumen molar del sólido es mayor que el volumen molar del líquido. Porque recuerden que la densidad del líquido es más grande que la densidad del sólido en agua. Entonces, los potenciales químicos se hacen iguales. En el caso del agua, vean qué interesante, los potenciales químicos se hacen iguales cuando la presión, esto se alcanza, ¿cómo lo hago aquí? Voy a ponerlo aquí. Ay, perdón. ¿Cómo lo hago? Potencial del agua líquida va a ser igual al potencial del agua sólida cuando la presión sea 1200 bar. O sea, si ustedes llegan a, es un montón, ¿verdad? Pero se puede. Cuando ustedes lleguen a 1200 bar, la temperatura a la que se va a fusionar el agua es de 262,2 Kelvin. Vean qué interesante, porque si ustedes recuerdan, la temperatura de fusión es 273,15. Prácticamente lo bajé 10 grados, bueno, 10 Kelvin. Es poquito, pero es un dato interesante. Puedo llegar a fusionar, a tener una fusión sólido-líquido por debajo de la temperatura de fusión estándar, haciendo un incremento de la presión. Ahora, vean qué incremento. 1200 bar. Eso es un montón de presión. Pónganse a pensar en el gasto energético que esto puede traer y por consiguiente, cuando hablamos de gasto energético, pues de contaminación, de efectos tóxicos, ¿verdad? ¿Ok? Esto es bastante interesante. Estamos directamente aplicando todos los distintos conceptos de termo en casos de equilibrio. ¿Ok? Ustedes no sé si se acuerdan que habíamos visto un concepto que era el de la temperatura crítica. ¿Se acuerdan que lo vimos cuando estábamos analizando las funciones de estado? Cuando analizamos las isotermas del dióxido de carbono, ¿recuerdan? Que era un punto en el que se hacía la inflexión en la isoterma, por ejemplo, que vimos del dióxido de carbono. ¿Ok? Cuando los sólidos y los líquidos están por debajo de la temperatura crítica, tienen una presión de vapor pues bastante característica. Recuerden que cuando hablamos de presión de vapor, voy a intentar hacer un pequeño dibujo, pero no me va a quedar muy bien, pero bueno. Si yo tengo, qué sé yo, voy a hacerlo aquí.
voy a hacer un pequeño, como por así decirlo, como un beaker, un tarrito. Y dentro tengo una fase condensada, por ejemplo, líquido o sólido. Aquí está. Está mi fase condensada. Ok, y también hay fase vapor. Tenemos la fase condensada y la fase vapor. Ok. Recuerden que cuando se alcanza el equilibrio se alcanza cuando el número de moléculas que escapan es igual al número que regresan. O sea, cuando hablamos de equilibrio, recuerden que esa tapa, eso está cerrado. Una tapita aquí, tapando. Cuando hablamos de equilibrios, en el caso de presiones de vapor, es cuando la cantidad de moléculas que entran a la fase condensada es igual a la cantidad de moléculas que salen de la fase condensada. Ahí estamos hablando de equilibrio, ¿ok? Entre la fase de vapor, voy a ponerla aquí, fase de vapor y fase condensada. Por favor, les pido repasar lo que es presión de vapor. Presión de vapor o PV. Ya se los acabo de definir, que era el equilibrio se alcanza cuando el número de moléculas que escapan es igual al número de moléculas que regresan. Pero quiero que por favor tomen en cuenta lo que era la presión de vapor, que es como la presión que ejercen las moléculas del vapor como para evitar que las de la fase condensada salgan. Normalmente la presión de vapor, la presión que se ejerce es la presión atmosférica. Si estuviera destapado, pues es la presión atmosférica. Pero por favor, repasen el concepto de presión de vapor, que estoy seguro que lo vieron desde química general. En el caso de que tengamos el contenedor cerrado, el tarrito esté cerrado y en equilibrio con la fase vapor, entonces yo no puedo cambiar la presión si la temperatura es constante y no puedo cambiar la temperatura si la presión es constante. O sea, eso es algo muy interesante. En el caso de que yo tenga mi recipiente cerrado, un recipiente cerrado con el equilibrio que está en la fase condensada, en equilibrio con la fase vapor. En ese caso, están en equilibrio. Yo no puedo cambiar la presión si la temperatura adentro es constante, porque cuando ya la cambio, si cambio la temperatura, cambia la presión. Pero no puedo cambiar la temperatura si la presión es constante, porque en el momento que yo cambie la temperatura, va a cambiar la presión. Porque si yo cambio la temperatura, las moléculas se van a mover más y por tanto va a haber más presión. Tiene sentido, ¿verdad? Son limitaciones que tenemos simplemente. ¿Ok? Voy a recordar rápidamente el tema de temperatura crítica. ¿A qué me refiero con temperatura crítica? ¿Qué le poníamos? TC. La temperatura crítica es en la que el límite entre dos fases desordenadas, temperatura, en la que el límite entre dos fases desordenadas desaparece. Fases desordenadas desaparece. De hecho, se alcanza cuando las densidades se vuelven iguales. Densidades se igualan. De fases se igualan. Eso solo se alcanza, chicos, en la temperatura crítica. O sea, ya yo no puedo distinguir entre un líquido y un gas, o entre el mismo gas, ya yo no puedo distinguir si hay alguna diferencia. Ya la temperatura crítica nos lleva a estados bastante particulares. Recuerden que como hay una temperatura crítica, pues hay una presión crítica, que es la presión cuando se alcanza esa temperatura.
presión crítica y temperatura crítica. ¿Ok? Importante, en el momento que alcanzo la temperatura crítica o la presión crítica, estamos en lo que se conoce como el punto crítico. En el punto crítico, por cierto, chicos, el delta H de ese proceso es prácticamente cero. Eso solo se da en el punto crítico. Las entalpías son parecidas. Ahora, vean que acabo de definir que la temperatura crítica es cuando dos fases desordenadas, el límite entre dos fases desordenadas desaparece. Es decir, yo no puedo tener puntos críticos en fases ordenadas. O sea, ustedes no van a tener una temperatura crítica con sólidos. Van a tenerlo, ojalá, particularmente con gases. Un punto crítico se observa entre fases desordenadas. ¿Ok? ¿Y a qué me lleva todos estos conceptos que hemos introducido hoy? A lo que me interesa particularmente, que es un diagrama de fases. Recuerden que en el diagrama de fases son cambios en la presión de un sistema. Se grafica el cambio en la presión de un sistema en función de la temperatura. Y entonces tenemos, voy a poner aquí, creo que tengo uno por acá que podemos insertar imagen. Vean este. Creo que ya ustedes, algunos de ustedes los habrán visto. Tenemos en este caso, vean, en el eje de las Y la presión, en el eje de las X la temperatura y una serie de gráficas. En este caso, vean que tenemos el punto triple que no está indicado acá, por cierto, voy a marcarlo. Es este que está acá. Es lo que se llama el punto triple. Vean qué interesante. Estoy seguro, en algún otro curso han visto los diagramas de fases, chicos. Yo sé que los vieron en Química 1, pero no sé si los ven con Laura Quesada o alguien más. ¿Me pueden ayudar? Creo que sí los hemos visto varias Eh, veces, pero no recuerdo en qué curso era. Me parece que en orgánica tal vez, y no sé si en analítica también. ok, es importante los diagramas de fases porque nos indican, analizando temperaturas y presiones, qué fase tenemos. Por ejemplo, cuando yo veo esta línea que voy a marcar acá de, es que no, con color no puedo. Voy a marcarla, señalarla con el puntero. Esta línea, chicos, es el equilibrio que hay entre el sólido y el vapor. Vean que todo lo que está de este lado es vapor, todo lo que está por aquí es sólido, cualquier punto que esté por acá, entre estas líneas es sólido, y todo lo que esté en el medio de estas dos es líquido. ¿Ok? Esta línea que separa el sólido y el líquido es la separación de las fases sólido-líquido. Es decir, cualquier punto que ustedes agarren en esta curva, cualquiera de estos puntos, en cualquiera de esos puntos tienen sólido y vapor en equilibrio. Sólido y vapor en equilibrio. Lo mismo esta es la línea del equilibrio sólido-líquido. Es decir, en cualquiera de los puntos tienen un equilibrio entre el sólido y el líquido. Tienen las dos fases combinadas. Y esta línea es la línea de equilibrio líquido-vapor. ¿Ok? Voy a ponerlas por acá. Esta es la línea de equilibrio líquido-vapor. Esta de por acá es la línea de equilibrio
sólido, vapor. Y esta de acá es la línea de equilibrio sólido, líquido. Nosotros no solamente vamos a analizarlas, vamos a dibujar, a nosotros graficarla. Me interesa mucho que aprendamos a graficarla. Por lo menos yo dándoles a ustedes las funciones, porque algo que siempre han estado haciendo en los cursos es nada más analizarlas. Les dan la gráfica y ustedes felices de la vida. No. Quiero que vean, porque esas son muy lindas, muy teóricas. Quiero que ustedes la hagan. Eso es una experiencia muy interesante siempre, porque las han hablado mucho de ellas, pero nunca las han hecho, para que vean cómo se ve una real. ¿Ok? El punto triple es donde tenemos las tres fases en equilibrio. O sea, a esa temperatura y esta presión, yo tengo sólido, líquido y vapor en equilibrio. Es muy, muy interesante. De hecho, les recomiendo que busquen videos, yo les voy a mandar alguno, donde se ve a nivel experimental en un laboratorio cuando se alcanza el punto triple de alguna sustancia. La del agua, por ejemplo, es muy bonita porque usted entonces ve hielo, agua líquida y el vapor. Las tres al mismo tiempo. Es sumamente bonito. Obviamente, chicos, en el punto triple, ya lo dijimos, ¿verdad? Los potenciales químicos de todos son iguales. En el caso del punto triple, el mu del sólido es igual al mu del líquido y es igual al mu del gas. Tiene todo el sentido del mundo, además, mencionar esto, pero para que no lo olviden. Vean que el punto crítico está súper arriba y está en el equilibrio ya después del vapor y líquido, las dos fases más desordenadas. A partir de aquí, ya lo que tenemos es el famoso fluido supercrítico. Líquidos supercríticos que se comportan de una manera que no se puede definir ni como líquida ni como gaseosa. ¿Ok? Para comprender estos diagramas y hacerlos, necesitamos una ecuación general para explicar equilibrios. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer? Ahora vamos a pasar de lo cualitativo a lo cuantitativo. Todo lo que explicamos hasta el día de hoy en esta hora ha sido cualitativo. Hagámoslo ahora cuantitativo. ¿Ok? Vamos a considerar dos fases, A y B nuevamente. Consideremos dos fases, A y B. ¿Ok? Cada una con su temperatura, su presión, en equilibrio, que se encuentran en equilibrio. Dos fases A y B que se encuentran en el equilibrio. Eso quiere decir que los potenciales químicos son iguales. Es decir, el d mu de A es igual al d mu de B. Pero mu es menos S de A dTA más V de A dP de A igual a menos S de B dt de B más V de B dP de B. Y por ciento, tanto la temperatura y la presión son de cada una, pero están en equilibrio. ¿Ok? Vamos a ver. Todo está a la misma temperatura y presión. Las fases están, ya dijimos, las fases, cada una con su temperatura y su presión, se igualan. Y pues en el momento que se igualan, las fases están con la misma presión y temperatura. Con la misma presión y temperatura. En el momento que se igualan, ¿verdad? Estoy hablando. Justo en el momento que se igualan. Voy a mencionar la que es como la dt de equilibrio y la dp de equilibrio. Eso quiere decir que quedaría menos S de A dt de equilibrio más V de A dp de equilibrio igual a menos S de B dt de equilibrio
más V de B de P de equilibrio. Voy a acomodarlas un poquito, separando las fases. Voy a pasar el S de B menos S de A, entonces quedaría S de B menos S de A de T de equilibrio. Y voy a pasar la V de A a la izquierda, a la derecha, perdón. Quedaría V de B menos V de A de P de equilibrio. Chicos, ¿me están siguiendo todos? Sí, ¿verdad? No he hecho nada raro. Todo bien, Voy a profe. hacer, ok, voy a hacer ahora una pequeña diferencia, nada más. Vean que este S de B menos S de A es el delta S. Y este V de B menos V de A es el delta V. ¿Ok? Molares. Entonces, en este caso, yo tengo que, si yo hago la igualdad, digo que dP de equilibrio es igual a delta S entre delta V de T de equilibrio. Y esta va a ser nuestra ecuación generalísima para trabajar en los diagramas de fase. Esta ecuación, por cierto, chicos, se conoce como la ecuación de Clapeyron. Ecuación de Clapeyron. Es muy estándar, es la más general de todas. Luego, con ella vamos a construir nuestro diagrama de fases, pero la misma va a ir cambiando dependiendo qué fases tenemos. Otra forma en la que puede escribirse, que uno se la encuentra normalmente, es que yo diga dP de equilibrio es igual a delta H entre la temperatura de equilibrio por el delta V de T de equilibrio. Donde lo que hice fue cambiar el delta S de Q entre T, pero como Q a presión constante es el delta H, pues lo pongo así. Es igual de válida. Es la misma, solamente que escrita de otra manera. Hagamos un ejercicio para que vean esto ya con números. Vamos a considerar la transición, considere la transición carbono-grafito, carbono-diamante. ¿Ok? Lo primero que les voy a pedir, chicos, ayúdenme con las tablas y calculemos el delta H estándar. Primera parte. Calcular el delta H estándar, o sea, 298,15 Kelvin y un bar de presión. Es decir, usando la ecuación como lo tengo escrita, sería delta H estándar, sería el H estándar del diamante menos el H estándar del grafito. Si me ayudan, chicos y chicas, hay uno de los dos que es 0. Nada más ocupo que me digan el otro. Voy a ver si encuentro, los tengo en las tablas que les di a ustedes. Me lo mencionan algunos y lo encuentra.
Ay, ¿dónde estaban esas tablas de elementos? Ajá. Profe, creo que Sí, encontré, aquí está el de grafito y el de diamante. ok, Grafito dice que es 0 y muy diamante dice bien. que es 1.9 kilojoules mol a la menos 1. 1.9 kilojoules por mol menos 0. O sea, el delta H es igual a aproximadamente 1900 joules mol a la menos 1. Aproximadamente. Gracias, Susan. Vamos a sacar los volúmenes. Importante. Saquemos el delta V, porque vean que lo ocupo. Para calcular delta V necesito las densidades. Voy a darle las de cada uno. Considere, ahí, a ver un momentito. Considere que la densidad del grafito es de 225 gramos centímetro cúbico. Y el ρ del diamante es 3,51 gramos centímetro cúbico. Calculemos ese delta V. Ahora vamos a ver el otro. Calcular delta V. Vean que en el caso delta V molar, el volumen molar sería, lo podría obtener como la masa entre la densidad. ¿Ok? Que la masa del carbono pues es 12, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo. En el caso del grafito, el volumen molar del grafito sería 12 gramos mol, masa molar del carbono, entre la densidad del grafito, 225 gramos centímetro cúbico. Y la del diamante, pues es la misma historia, 12 gramos mol sobre 351 gramos centímetro cúbico. ¿Cuánto nos da eso cada uno, chicos? El grafito me da 5,33 Unidades. centímetros cúbicos por mol a la menos 1. Exactamente. Para que te molar, claramente. ¿Y el otro? 3,42 centímetros cúbicos mol a la menos 1. 3,42. Sí. Ok. Muy bien. Aquí puedo hacer la diferencia de un solo tiro. Entonces, con cada uno de ellos saco un delta V, que sería el volumen molar del diamante menos el del grafito. Sería negativo, ¿verdad? 342 menos 533. Menos 1.91. Menos 1,91 y lo voy a convertir a litros. Entonces voy a multiplicarlo por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3 litros sobre mol. Simplemente lo que hice fue, como ya estaba en centímetros cúbicos, que centímetros cúbicos es como mililitro, pasarlo a litros multiplicando por 10 a la menos 3. ¿Ok? Tengo los datos. Ahora lo que quiero saber, la última pregunta. Hicimos la transición. Recordemos, el ejercicio era carbono grafito, carbono diamante. Calculamos el delta H, calculamos el delta V con las densidades de cada uno. La tercera pregunta dice, si el grafito y el diamante están en equilibrio, si el grafito y el diamante están en equilibrio
a 3000 Kelvin. Ay. Ah, 3000 Kelvin. Y 235 kilobar, vean qué montón. 235 kilobar. Calcular la razón a la cual la presión en el equilibrio cambia con la temperatura. Cambia con la temperatura. ¿Cómo cambia en el equilibrio? ¿Cuál es la razón? Presión de equilibrio, temperatura. Y podemos decir, asumir que delta H es constante. Esto es muy importante, este último detalle, chicos, porque si no nos dijeran que el delta H es constante, no hubiéramos podido hacer esta formulita de acá, no hubiéramos la diferencia con los valores de las tablas, porque si, por ejemplo, el delta H dependiera de la temperatura, tendríamos que meter aquí en la fórmula el delta H en función de la temperatura y luego hacer la integración, pero va a depender de T, entonces la cambia un montón la ecuación, ¿verdad? Hagámoslo entonces. En este caso, voy a acomodar la fórmula. Voy a volverla a copiar para que la analicemos. Copiar y pegar. Ay, borrar. ¿Qué fue lo que borré? DT. Esa es la formulita que tenemos de la ecuación de Clapeyron, pero voy a tratar de acomodar un poquito la fórmula para que me quede de un lado la proporción, la razón que me están preguntando, porque lo que me pregunta el ejercicio es la razón a la que cambia. P con T. Entonces yo digo dP de equilibrio con respecto a dt de equilibrio es igual a delta H entre T de equilibrio delta V. Y prácticamente tengo todo. La temperatura de equilibrio en el denominador, 3000 Kelvin. El delta V, menos 1,91 por 10 a la menos 3. Litros sobre mol. Y en el numerador, 1895, creo que fue. 1900. 1900 julios sobre mol. Ok, aquí me hace falta algo porque las unidades no me cuadran. Tengo que convertir los julios a litros por mol. Litro por bar. Porque tengo que mantener la presión en bares. Entonces aquí lo que me hace falta es que debo convertir por 8,314 julios mol Kelvin y la de bar, que es 0,08314 litro bar mol Kelvin. Entonces, a ver, julios por mol, bla, 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 quedaría, pues tiene que quedar las unidades en bar sobre Kelvin. Me hacen el favor y me dicen cuánto da, chicos. Si los bares quedan arriba y los Kelvin sí está todo bien. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto cambia cuánto cambia la presión de equilibrio con la temperatura? ¿Cuál es el cambio? Me está quedando negativo. Que tiene que dar negativo, claramente. Ok, entonces me da 0,32.
Alexander, Bar. ¿cuánto le dio a usted? Ok. Ah, ya. Menos 3,32. ¿Unidades? Sería bar entre ¿Bar entre? Kelvin. Ok, menos 3, ¿cuánto? 32. Gracias. Menos 3,32 bar sobre Kelvin. Vean que es bastante interesante porque lo que me está diciendo el valor negativo es que va cambiando, digamos, por cada Kelvin va disminuyendo 3,32 bar, disminuyendo. Recuerden que esa es la presión en el equilibrio, la presión de vapor, pero sería el grafito y el diamante en equilibrio, ese grupo sólido que se está en el equilibrio con la presión de vapor que está arriba, o sea, el vapor que tienen sobre él. ¿Ok? Lo que estamos viendo es el primer desarrollo de la ecuación de Clapeyron. ¿Ok? Voy a dejarlo por aquí para que la próxima clase hagamos de la ecuación de Clapeyron las 3 ecuaciones que me van a permitir obtener la gráfica del diagrama de fases. Para la próxima clase, bueno, la próxima clase tenemos la presentación de las compañeras, pero si nos da tiempo lo hacemos después o si no, de hoy en 8. El jueves, este jueves tenemos quiz que tenemos pendiente. El quiz será, si no hay problema por ninguno de ustedes, a las 9 de la noche. Enzo me preguntaba si no era problema para ustedes para que él tuviera tiempo de salir de su trabajo. Denme un momento porque últimamente no sé qué pasa con esto, que no puedo salir fácilmente. Entonces voy a salir así y denme un momento, le doy, ajá, y lo detengo aquí. Ok. Luego esto lo veo y estamos grabando. Entonces detengo la grabación, perdón.